saben ustedes que debido a nuestra fe, otras personas de la familia y del entorno son bendecidas en este momento? O sea que a partir de su fe, no solamente tú eres bendecido, sino otras personas también son bendecidas. Y no solo por nuestra fe, sino también por nuestra oración. La oración que hacemos al Señor en este lugar, por ella también muchas personas pueden ser libradas de situaciones, aún de la muerte, o salvadas del castigo divino. Y esta mañana quiero hablarles precisamente de la fe que salvó a una familia y la oración que salvó a una ciudad. Y esto quiero compartirlo en esta mañana en el contexto de la historia contada en el libro de Génesis, en el capítulo 19, sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos han oído hablar de Sodoma y Gomorra? Y las ciudades vecinas de ellas que fueron destruidas. En los días de Abraham, la llanura del Jordán, donde se hallaban estas ciudades, era una tierra muy buena. En Génesis, en el capítulo 13, en el versículo 10 hasta el versículo 13, dice la palabra de la siguiente manera: alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová y como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. ¿Pueden leer conmigo? Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Las principales ciudades de esa llanura eran Sodoma y Gomorra, y los principales pecados que se estaban cometiendo allí eran pecados sexuales, mayormente la homosexualidad. De ahí se quedó esa palabra también como sodomita o la sodomía, de los pecados de la homosexualidad. Entonces Dios dispuso la destrucción de Sodoma y Gomorra y de todas las ciudades de la llanura. En Génesis 19, versículo 24 y 25, leemos de la siguiente manera. Lean conmigo. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Así lo dice la palabra. Ahora, en esta llanura tenía una longitud, o tiene hasta el momento ese sitio geográfico de la tierra donde existe actualmente el Mar Muerto o el Mar Salado. Tiene una longitud de 72 kilómetros de largo por 18 kilómetros de ancho. Imagínate más o menos como la sabana de Bogotá, dado hacia el norte hasta Chiquinquirá, más o menos. Esa es la extensión de este territorio, de esta llanura donde estaban Sodoma y Gomorra y donde fueron destruidas estas ciudades. Actualmente, les decía, existe allí el Mar Salado o el Mar Muerto, y este mar es una depresión geográfica 400 metros bajo el nivel del mar. El más cercano a ese lugar es el mar Mediterráneo, está a 400 metros bajo el nivel del mar. Entonces, y el nivel de salinidad de este mar salado, del Mar Muerto, es 10 veces más que nuestro mar Caribe, que es el que conocemos. Cuando tú vas a la playa, los que estuvieran en la playa en estos días, el agüita es salada, ¿verdad? El agua de nuestro mar tiene 35 gramos de sal por cada litro. El agua del mar salado, del Mar Muerto, tiene 350 gramos por cada litro, o sea, 10 veces más. Por eso en él no hay vida, por eso se le llama el Mar Muerto. En momentos, en tiempos de vientos, se levanta la sal y arma figuras, como recordando la figura de la mujer de Lot. Y es un lugar turístico actualmente.
existe al occidente de Jordania, al oriente de Jerusalén, de Israel. Ahí desemboca el río Jordán. Esa es la ubicación geográfica donde estaban antiguamente estas ciudades, con esta llanura fértil que decía Lot. La vio como el huerto de Jehová, como el huerto del Edén. Era un paraíso realmente, pero los hombres y las mujeres de ese lugar eran perversos y malos, dice, en gran manera contra el Señor, hasta que Dios dispuso la destrucción de esa llanura con sus ciudades. Existe también una profecía en el Ezequiel 47 que Dios restaurará vida en ese lugar. Es algo también simbólico para la obra de Cristo, que Dios a lo muerto trae la vida. Donde hay muerte, Él trae vida. Donde hay oscuridad, Él trae luz. Pero en esta situación de la destrucción de Sodoma y Gomorra, una familia es salvada por gracia. Aquel día que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, Dios se acordó de Abraham y por amor a Abraham libró a su sobrino Lot de la destrucción. En Génesis 19, versículo 29, leemos así, lean conmigo. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Se acordó Dios de quién? ¿De Lot? De Abraham, su tío. Abraham tenía una fe maravillosa, se le llama a Abraham el padre de la fe. Se ejercitó en la fe durante muchos años y es un ejemplo de fe. De hecho, dice la palabra que nosotros somos hijos de Abraham por la fe, ya que Jesús es descendiente de Abraham. Los judíos son los descendientes directos de Abraham, a quien Dios dio las promesas y los pactos, pero nosotros también llegamos a ser herederos de la bendición de Abraham porque somos hijos de la fe, por la fe en el Señor Jesucristo, en la simiente de Abraham, en la cual son benditas todas las familias de la tierra. Entonces dice la Escritura que Dios se acordó de Abraham, a quien se le llama también el amigo de Dios. Y Dios decía en el capítulo 18 de Génesis: encubriré a Abraham lo que voy a hacer, siendo Abraham un hombre íntegro y que él va a enseñar a sus generaciones a seguir al Señor, y le reveló lo que iba a hacer antes de hacerlo. Y luego, por amor a Abraham, es librado su sobrino Lot. La verdad, la fe de Lot no tenía la misma consistencia, el mismo nivel de su tío Abraham, y tal vez por él hubiese perecido allí, pero Dios se acordó de Abraham. Por eso estaba diciendo al comienzo que la fe nuestra puede dar cobertura y bendición a otras personas también. Y qué bueno que se diga: por amor a Francisco, tal persona es bendecida por Dios y guardada por Dios. O por amor a Daniel, o por amor a Marcela, por amor a Pedro, a la fe que tiene en el Señor. Qué interesante eso, ¿verdad? Que Dios a través de la fe de un hombre o de una mujer también extiende esa bendición y esa salvación a otras personas. De hecho, la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y a veces decimos que esa persona que no conoce al Señor actualmente, dice, está en la promesa. Pues sí, está ahí en la promesa y está bajo una cobertura también de bendición, y que le alcance la misericordia del Señor y que ojalá pronto pueda llegar a los pies de Cristo. De Lot dice la palabra en Génesis 19, el versículo 15 y 16, que al rayar el alba, aquel día que hubo la destrucción, los ángeles daban prisa, lean conmigo, daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Es decir, lo sacaron
como a regañadientes, como a empujones. Oye, vámonos de aquí. Como que no querían salir. ¿Por qué? Pues allí tenían su casa, su ganado, sus amistades, cosas que amaban allí, ¿verdad? Pero sí será que tenemos que irnos. Y como que lo dudaban, y deteniéndose ellos, dice que los ángeles los apuraban y los agarraron finalmente de la mano y los sacaron de la ciudad según la misericordia de Dios para con ellos. Bendito sea el nombre del Señor por su misericordia. Y estando fuera, le dieron una orden a esta familia. Dice: escapen por su vida, váyanse a la montaña. Y en ese momento Lot hace una oración, y hay una ciudad salvada por esa oración. A pesar que Lot no evidencia ser una persona muy consagrada a Dios en ese momento, sino con sus afectos más bien en Sodoma, fue salvado de la destrucción por la fe de su tío. Pero aquella mañana, antes de que rayara el alba, Lot hizo una oración que salvó a una pequeña ciudad llamada Zoar. Su ruego fue escuchado y la ciudad fue perdonada. Leamos en Génesis 19, del versículo 17 al 23. Lean conmigo. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Imagínate. Estaba haciendo unas reflexiones sobre esto. ¿Serían conscientes los habitantes de Zoar del peligro en que se encontraban aquella mañana, o estarían desprevenidos? Ni idea, ¿cierto? Ni se imaginaban el peligro en que estaban, y que esa mañana sería esa ciudad borrada del mapa como las otras ciudades pecadoras. ¿Qué los salvó? La oración, la súplica de un hombre llamado Lot, que dijo: déjenme escapar allá, es una ciudad pequeña, perdonen a esa ciudad. Y logró que el Señor dijera: está bien, voy a perdonar, te he oído sobre eso, voy a perdonar a esa ciudad. ¿Se darían cuenta en algún momento que fueron salvados por la oración de Lot? ¿Se arrepentirían de sus pecados y creerían en Dios a partir de aquella experiencia, o seguirían viviendo en sus pecados? Nuestra vida espiritual, como la de Abraham, alcanza como para que Dios tenga misericordia de algunos de nuestros familiares. O en el caso de Lot, nuestra oración puede bendecir a alguien, a una familia por lo menos, o a una ciudad. Tal vez muchos males han sido neutralizados y detenidos por la presencia de una familia cristiana o de un hijo de Dios en un lugar. ¿Recuerdan lo que Dios decía? Si hubiesen en Sodoma 50 justos, no los destruiré. Y Abraham dijo: ¿y qué tal que faltaran 5? Y el Señor decía: si hubiesen 45 creyentes allí, justos, no los destruiré. Y Abraham dijo: ¿y qué tal 40? Y Dios dijo: si hay 40, no los destruiré. Señor,
aún otra vez, permíteme hablar, ¿y qué tal si hay 30? Y Dios dijo, no, si hay 30, no los destruiré. Y Abraham siguió intercediendo, ¿y qué tal 20? No los destruiré por amor a los 20. Y si faltaran otros 10 y solo hay 10, y Dios dijo, no los destruiré por amor a los 10. Y tal vez Abraham hizo cuentas, Lot, la esposa, los hijas, los yernos. Yo creo que con 10. No hubo 10 por los cuales estas ciudades fueran libradas. Y cuando vemos los tiempos de hoy que estamos viviendo, que Jesús dijo que estos tiempos serían como Sodoma y Gomorra, y de hecho lo estamos viviendo, también con los mismos pecados predominando, y la laxivia y la lujuria, la concupiscencia, la promiscuidad, el desorden de vida, ¿verdad? Donde no se respeta la naturaleza ni el cuerpo de las personas, y donde cada uno quiere hacer su voluntad. Y la maldad de los hombres y de las mujeres hoy en día también es mucha. Cuando miramos, ¿sí o no? Y nos sorprenden muchas cosas que pasan en nuestra nación, en nuestra ciudad. Los abusos. A veces pensamos que casi que estamos igual, ¿verdad? Que Sodoma y Gomorra y que aquella llanura. Y personas a lo mejor con mucha prosperidad, como pasaba en ese lugar, pero con mucho pecado, pecado en gran manera. Y estamos en los tiempos finales, y solo el pueblo del Señor, como dice el apóstol Pablo, hay quien al presente detiene ese mover de la iniquidad y esa perversidad, y es la iglesia del Señor. Más que la iglesia, el Espíritu Santo que habita en medio del pueblo de Dios. Y por amor al pueblo de Dios, muchas cosas dejan de suceder del juicio de Dios. Cuando la iglesia salga de aquí, ay, 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 un día de estos, dice la Biblia que el Señor sacará la iglesia de la tierra, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos. Los cristianos nos iremos. ¿Cuántos esperan irse? Dice, 2 estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. 2 estarán durmiendo, el uno será tomado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en la madrugada, el uno será tomado, la una tomada y la otra será dejada. O sea, tremendo. Ahora, uno creyente y el otro no, uno de Cristo y el otro no. Eso será aterrador, el rapto de la iglesia. Ahora, la hora no la sabemos, pero dice 2 estarán en el campo. ¿A qué horas está la gente en el campo? Durante el día, ¿cierto? En la mañana o en la tarde. Entonces algunos los sorprenderá en la tarde o en la mañana. Pero 2 estarán durmiendo. ¿A qué horas duermen los 2? Normalmente por la noche, ¿no? En la noche, en la madrugada. A otros los sorprenderá en la noche. 2 mujeres moliendo, dice el Señor. ¿A qué horas muelen? En la madrugada. A otros los tomará. Claro, hoy sabemos que por los horarios, ¿verdad? Los que tengan que salir en ese viaje de Europa irán a una hora, los que tengan que salir de Colombia vamos en otra hora. Y en diferentes partes del mundo la iglesia se irá con el Señor. Y el que no esté preparado y listo con el Señor se quedará. Y una vez que la iglesia sea llevada y sea sacada de aquí y el Espíritu de Dios ya no esté, entonces todos los juicios del Apocalipsis que están previstos tendrán lugar, y la manifestación del hombre de pecado, del anticristo y de todos los juicios que leemos en el Apocalipsis, que a algunos les da miedo leer, todo eso tendrá lugar pronto. El Señor viene pronto, y estamos por eso viviendo tiempos como Sodoma y Gomorra. Bien dijo el apóstol Judas, no el Iscariote, sino Judas, el hermano del Señor, que escribe la carta de Judas, que es un solo capítulo antes del Apocalipsis. En el versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, los cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y en Lucas 17, 28 al 30,
Jesús dijo: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Diga conmigo: ay, ay, ay. Porque cuando uno piensa en estas cosas, dice, estamos en grave peligro, ¿cierto? Estamos en grave peligro. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios maravilloso. Él no quiere que ninguno perezca. Y Él ha provisto los medios a través de Cristo Jesús, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, para que nadie perezca. Y estamos en el tiempo de la gracia, donde se está predicando el Evangelio y donde las buenas nuevas de salvación dicen: si crees en el Señor, tienes vida eterna, eres perdonado, eres salvo. Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Pablo dice en Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Él es la alternativa de la salvación. Él es el único camino de salvación para llevarnos al Padre, a la reconciliación con Dios. Y en Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y Pablo también dice en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es el camino, Él es la alternativa, Él es la puerta. Pero muchas personas hoy, cuando les predicamos de Cristo, ¿qué dicen? No me hable de religión. No, yo no necesito. Déjeme así como estoy. Camina, vamos a la iglesia a adorar al Señor. No, yo no voy para eso. Y cuando se habla de la palabra de Dios o se habla de Jesucristo en lugares públicos o en las instituciones, la gente no quiere escuchar. Si se habla en el colegio, dicen: no metan eso aquí. Si se habla en las cortes, ¿ahora qué? ¿Vamos a juzgar con la Biblia o con las leyes del país? Y si se menciona a Dios en el Congreso de la República o en el Consejo Municipal, hay quienes no quieren ni que se mencione el nombre de Dios, ni que se mencione la Biblia, porque al pecador le incomoda la palabra de Dios y le incomoda la presencia de Dios, como las tinieblas les incomoda la luz. Y estamos viviendo ese tiempo. Y por eso entonces algunos, así como a Lot le tocó en Sodoma, que sufría por la nefasta conducta de los impíos, hoy algunos de nosotros pues también nos dolemos de todo lo que está pasando alrededor. Y de alguna manera a veces nosotros somos un poco arrastrados en esas mismas mentalidades y filosofías del mundo, que es lo que hay que tener cuidado. Porque a veces también, como Lot, nos aferramos a las cosas de esta vida y nos detenemos en las cosas de esta vida y no estamos atentos a lo que Dios está haciendo en este tiempo, a lo que Él quiere de parte de nosotros. Mira, Abraham representa a Cristo, el intercesor perfecto, con una fe perfecta. Cristo es la simiente de Abraham. Y así como Abraham propició con su fe la salvación de su sobrino Lot, Cristo Jesús, con su fe y su obra en la cruz, propicia la salvación para cada uno de nosotros. Somos salvos por Cristo. Como Lot fue salvo por Abraham, nosotros somos salvos por Cristo. Lot fue salvo de la muerte física y de su familia. Nosotros somos salvos de la condenación eterna y de la muerte eterna por Jesucristo, que es la simiente de Abraham. Él es el Salvador, no por nuestro mérito. Porque cuando miramos la vida de Lot, pues era tan liviano, ¿no? Si uno ve que él no tenía como una fe muy consistente. Pero cuando nos miramos a nosotros mismos, nuestra propia fe, ¿cómo nos vemos? Como también con muchas falencias y con muchas cosas que arreglar.
Pero bendito sea Dios que no es por nuestras obras, sino por medio de Cristo. Como dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras que nosotros hayamos hecho. No por obras de justicia nuestra, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que alcanzamos la salvación. Eso está mostrado de forma figurativa, profética allí. Una hermosa llanura pasó a ser el Mar Muerto por el juicio de Dios. Pero personas que estábamos muertas en el pecado, somos resucitados y cobramos vida por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ahora, lo que se espera de nosotros, si Lot nos representa a nosotros en esta historia sagrada, apegados a esta vida presente y viviendo en medio de tanta maldad y oscuridad del pecado y prestos al juicio de Dios, acogidos a la misericordia del Señor, debemos recordar que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Como Lot estaba en Sodoma, pero él no pertenecía realmente allí. Debía salir, debía cambiar, debía marcar la diferencia. Y dice el Señor, orando al Padre por nosotros: no te pido que los quites del mundo, pero te pido que los guardes del mal. Lot salió de Sodoma, pero la verdad nunca pudo sacar a Sodoma de su vida ni de su casa. ¿Sabe qué pasó con Lot cuando uno sigue leyendo la historia de Lot? Bueno, su mujer desobedeció a la orden de no mirar atrás, y por mirar atrás pereció y quedó convertida en estatua de sal. Esta es una lección para nosotros. Si estás en el camino del Señor y si ya vas adelante caminando con el Señor en el camino de la salvación, dile al que está a tu lado: no mires atrás. No vuelvas atrás. Y si alguno que me está escuchando esta mañana ha vuelto atrás, antes que te conviertas en otra cosa, vuelve al Señor. Hay la oportunidad. Hoy el Señor te está hablando. Reconcíliate con Dios. Arregla tu vida con Dios. Pero ¿qué pasó con Lot? Lot terminó en Zoar con sus 2 hijas. Y luego salió de Zoar y se fue a otro lugar porque tuvo miedo que Zoar también fuera de pronto a sufrir la misma suerte. Entonces salió y vivió en las montañas. Y más adelantico dice la palabra que se emborrachó. Y estaba tan hincho que ni se dio cuenta lo que sus hijas hicieron. Estas muchachas que habían vivido en Sodoma y que habían aprendido las costumbres de Sodoma, dicen: emborrachemos a mi papá y yo duermo esta noche con él, y mañana lo volvamos a emborrachar y usted duerme con él. Y así durmieron las 2 hijas de Lot con su propio papá y quedaron embarazadas de su papá. Y este estaba tan borracho que ni se dio cuenta con quién fue que tuvo relaciones. Así, por eso decíamos, salió de Sodoma, pero no pudo sacar a Sodoma de su vida, de su corazón, de su casa. Resultado de estas relaciones incestosas nacen 2 personajes, Amón y Moab, de los cuales vienen los moabitas y los amonitas, que cuando uno sigue leyendo la Biblia, ¿cuántos empezaron a leer la Biblia otra vez en este mes de enero? Se van a encontrar mucho con esa historia de los moabitas y los amonitas, perversos, paganos, enemigos del pueblo de Dios. ¿Fruto de qué? Del pecado, fruto del pecado. El pecado siempre trae consecuencias funestas. No vale la pena vivir en pecado, vale la pena servir al Señor, creer en el Señor y guardar nuestra vida para el Señor. Como Lot, tengamos temor en nuestro corazón entonces y digamos: Señor, yo he sido salvo por tu gracia, pero guárdame para mantenerme en este camino con fidelidad y ser perfeccionado en el Señor día tras día hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos orar también por aquellos que están en peligro de recibir el justo juicio de Dios. Tal vez hay alguien esta mañana que está
precisando de una oración de tu parte. Ellos no han venido a orar esta mañana. A lo mejor están viviendo en Sodoma, pero necesitan de tu oración. Y tú has venido a orar. ¿Cuántos han venido a orar esta mañana? A estar cerca de Dios, ¿verdad? Porque tenemos fe en Dios. Ahora, ellos están cercanos a nosotros, pero están lejos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por ellos y desear en nuestro corazón la salvación de ellos. Este es un año en el cual pidámosle al Señor que nos permita ganar a algunos de esos amigos o de esos familiares para el Señor. Que hagas un propósito de orar por ellos y todos los días decir: Señor, salva a esta persona. Él está ciego en el pecado. A él no le ha resplandecido la luz de Cristo. A él le parece que así está bien, pero está en peligro. Si se muere así, se va a condenar. Si tú vienes un día de estos, se va a quedar. Y yo quisiera no solo que me acompañe a la iglesia, sino que tú te reveles a él. Pero mientras tanto, guárdalo, ten misericordia de él, ayúdalo, así sea por la fe mía, pero alcánzalo. Ten misericordia de él, pero por los méritos de Cristo, en el nombre de Jesús, porque Dios no quiere que ninguno perezca. Pero nos toca hacer esta tarea de intercesión. Y si la oración de un Lot salvó toda una ciudad, porque por pequeña que sea, ¿cuántos habitantes puede tener una ciudad pequeña? Pensemos en una ciudad pequeña nuestra, Sasaima, La Vega, Pusa. ¿Cuántos habitantes? Mucha gente, ¿verdad? Salvados por una oración. Alguien dijo: ten misericordia de ellos. Y Dios dijo: te he oído en relación con eso. Pero si no es una ciudad, al menos una familia, al menos una persona que piense en la salvación y estemos enfocados no solo en nosotros, porque a veces venimos, adoramos y bueno, ya Señor, aquí estoy yo, bendíceme a mí, Señor, a mí solito, porque yo soy el que te busco, allá ellos. No, ese no debe ser el pensamiento, sino: Señor, yo ya estoy contigo, y aquellos, ayúdanos, Señor. Y si notas debilidades y falencias en tu fe comenzando este año, dile: Señor, perfecciona mi fe, para que yo llegue a ser como Abraham, también amigo de Dios, un hombre con una fe grande, una fe que pueda glorificar al Señor. Aumenta mi fe y ayúdame a orar. Dile esas dos cosas al Señor esta mañana: que aumentes mi fe y que me ayudes a orar por otros y a buscar la salvación de otros. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Mientras tú clamas por tu propia vida en relación con esta palabra, yo quiero invitar a aquellos que se sienten lejos de Dios, que saben que están sin Dios, están alejados de Dios, porque nunca le han entregado la vida o porque un día se la entregaron, pero se han descarriado, se han apartado. Hoy es un día de volver a Dios y puedes orar conmigo y decir esta oración con fe. Cierra tus ojos y órale a Dios y dile: Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque me permites en esta mañana escuchar tu palabra. Y al escuchar tu palabra me doy cuenta que tú me estás haciendo un llamado a reconciliarme contigo, a arreglar mi vida contigo. No quiero ser rebelde a tu voz. Quiero entregarte mi vida. Dile al Señor: te entrego mi vida. Por favor, perdona mis pecados. Por favor, dame vida nueva. Hazme nacer de nuevo. Yo no quiero seguir viviendo este camino de desenfreno en el pecado. Yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero conocerte. Yo quiero de tu amor. Yo quiero ser transformado y renovado por ti. Toma mi vida. Te la entrego a ti en esta mañana. Ayúdame, Señor, a caminar contigo. Y te pido, Dios, que los selles con la presencia del Espíritu Santo en esta misma hora y que traigas sobre ellos nueva vida, que mudes su corazón y les permitas tener un nuevo nacimiento, una nueva mente, un nuevo corazón por el poder del Espíritu Santo en esta hora. Gracias por ellos, Señor, en el nombre de Jesús.
Y los demás que somos tu iglesia, Señor, te decimos hoy: aumentanos la fe. Dile al Señor: auméntame mi fe. Quiero crecer más y más en la fe, en el conocimiento de tu verdad, en el conocimiento de tu presencia, en el conocimiento de tu voluntad, Señor. Quiero estar cerca de ti. Quiero, como Abraham, poder obedecerte a ti, poder seguirte a ti, poder levantar altar para ti ahí donde me permites vivir, Señor. Quiero que tu nombre sea glorificado y quiero que mi descendencia también sea para bendición, como la descendencia de Abraham. Quiero, Señor, que tú mismo puedas decir, como dijiste de Abraham: Abraham, mi amigo. Que también, Señor, yo pueda ser cercano a ti, que tú me reveles, como dice tu palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dile: Señor, trae iluminación a mi entendimiento y revelación de tu verdad, para comprender tu mente, para comprender tus caminos, para comprender tu voluntad, para no andar en mi propio pensar, sino conforme a tu palabra, en tu propósito, Señor. Renueva mi vida, fortalece mi vida de fe en ti. En este año que está comenzando, Señor, que tu nombre sea glorificado en mi vida, Señor. Auméntame la fe, perdóname la incredulidad, perdóname la duda, perdóname la vacilación que a veces tengo en algunas cosas, Señor. Perdóname la falta de búsqueda. Dile al Señor: ayúdame a ser consagrado a ti, consagrada a ti. Pero también ayúdame en mi vida de oración. Dile al Señor esta mañana: ayúdame a ser de oración. Enséñame a orar, a interceder por otros, a buscarte en oración, Señor, en las noches, en las madrugadas, en mis tiempos. Pueda tener tiempo contigo, Señor, para presentarme ante ti, en lo cual tú me puedas hablar, tú me puedas revelar, tú puedas obrar también en mi vida de forma sobrenatural, con tu santo poder, Señor, porque tú eres todopoderoso. Y eso para testimonio a los que no te conocen, Señor, para que otros vean que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios maravilloso, que tú eres un Dios que extiendes tu mano a favor de los que te buscan en este tiempo, Señor. Todavía que tú estás vigente al tiempo de hoy, que no eres una leyenda, que eres un Dios poderoso y real, que te revelas a nuestra vida, que dices: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Dile al Señor: ayúdame a estar cerca de ti, ayúdame a conocerte más y a entenderte, Señor, y a caminar contigo, y que mi fe pueda dar para alcanzar a otros, Señor, y que mi oración pueda ser de bendición para la salvación de otros también. Recuerda en esta mañana a alguien que necesita la oración tuya hoy desde aquí. Tal vez un hijo, tal vez un esposo, tal vez un familiar, tal vez un buen amigo, una buena amiga, que tú sabes que hoy necesita de tu oración. Tómate un momento, un minuto para orar por esa persona. Si todavía esa persona no ha encontrado la salvación, ora por la salvación de esa persona. Si hay alguna otra necesidad, ora por esa necesidad, pero principalmente para que esa persona conozca de Jesús. Alcánzala con la oración desde aquí. Dile al Señor: Señor, yo he venido a orar, yo he venido a estar cerca de ti, y estando aquí cerca de ti, oro por esta persona. Te ruego por esta persona. Si tú escuchaste a Lot, escucha mi oración, por favor, en esta mañana. Escucha esta oración que hago por esta persona. Clámale al Señor, pide por esa persona. Un momento más, ora por ella.
Aquí estamos, Dios, aquí estamos.